Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo manejar un servo mediante un potenciómetro con Visualino, es decir, con programación gráfica sin código. Vamos a utilizar, como digo, un potenciómetro, entonces, dependiendo en qué sentido lo giremos y cuánto lo giremos, pues el servo girará en un sentido o en otro y una cantidad proporcional a la girada con el potenciómetro. Lo que vamos a hacer es el potenciómetro, que es una resistencia variable interna, lo vamos a conectar a una entrada analógica, por ejemplo la A0. Entonces, dependiendo de cuánta tensión llegue y con qué sentido, pues el servo girará en un sentido u otro. Para ello, la salida que va a la señal del servo también tiene que ser una salida, entre comillas, analógica, o realmente lo que es la salida PWM, que es por modulación por ancho de pulso. ¿Vale? Son todas las salidas que tienen una línea al principio. Cualquiera de estas, la 11, la 10, la 9, la 6, la 5, valdría. El resto no. El servo, además del cable de señal, pues tiene un cable de positivo y otro negativo, es decir, la alimentación. Hay servos muy pequeños que consumen muy poco que se pueden alimentar directamente desde Arduino, pero hay que tener cuidado porque si el servo consume más de lo que Arduino puede darle, puede quemar Arduino, puede quemar la placa. Entonces, lo mejor, sobre todo cuando el servo ya empieza a consumir un poco más, es alimentar el servo por un lado con una fuente de alimentación independiente y por otro lado, pues lo que es la señal, manejarla con Arduino. El potenciómetro, como consume muy poco, sí que lo podemos alimentar directamente con la fuente de alimentación interna de Arduino. Una cosa fundamental es GND, la señal de cero que utilizamos en el potenciómetro, hay que ponerla común con el cero que utilizamos en la fuente de alimentación. Tenemos que tener un cero de referencia para todo el sistema, como hacemos siempre. Si no, va a funcionar de forma errática o no va a funcionar porque va a tener dos sistemas que no van a tener la misma referencia. Bueno, pues para hacer la programación nos venimos a Visualino. Es muy sencillo. Hay un bloque directamente para la utilización del servo que ya facilita muchísimo la programación. Lo único que tenemos que hacer inicialmente es, pues primero leer lo que nos está metiendo el potenciómetro, adaptarlo a la señal que usa el servo y posteriormente, pues decirle al servo que reaccione en consecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, como ya hemos hecho en más vídeos en los que utilizamos entradas analógicas, vamos a ver primero qué valores arroja la lectura que estamos haciendo mediante el potenciómetro, que está en el pin analógico, vamos a decirle leer pin analógico A0, que es en el que le tenemos conectado. Este paso inicial no es necesario, sobre todo ahora ya que llevamos más vídeos, pero bueno, lo hago un poco para repasar. Vamos a quitar el bloque de momento del servo y vamos a ver qué lectura nos está dando el potenciómetro. Subimos el programa. Las entradas analógicas tienen un rango entre 0 y 1023. El cambio en servo queremos que gire, por ejemplo, entre 0 y 180 grados. Con lo cual tenemos que escalar, tenemos que traducir esa señal de entrada analógica a la señal en grados que utiliza el servo. Vamos al monitor serie y vemos que está arrojando valores pues de en torno a 300 y pico. Si yo ahora muevo el potenciómetro, los valores van a ir variando hasta que llegan a un máximo de 1023 a un lado y 0 al otro, ¿vale? De 0 a 1023. Esta es la señal de entrada de Arduino. Bueno, pues como decía, el servo, el bloque de servo funciona no entre 0 y 1023, sino en grados, pues directamente los grados que queremos que gire. Por ejemplo, para que vaya entre 0 y 180 grados, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es traducir esta señal de este rango a 0 a 180. Para ello vamos a utilizar una función que ya hemos utilizado anteriormente, que es la de mapear, que es lo mismo que escalar o hacer proporcional. Para ello vamos primero a declarar una variable que es, como digo siempre, pues es una especie de fichero, una caja, un archivo en el que guardamos los datos que vamos leyendo y que vamos convirtiendo. La vamos a llamar, por ejemplo, pot de potenciómetro, algo así, y le vamos a decir que
que nos convierta. Es decir, sacamos la función mapear y los datos que estaba leyendo antes, el potenciómetro, ahora directamente lo metemos aquí y le vamos a decir estos datos que lees y que van desde 0, voy a copiarlo, desde 0 hasta 1023, yo quiero que vayan desde 0, a ver, que duplico, no, quiero sacar el bloque de números desde 0 hasta, pues, por ejemplo, 180, si queremos que gire 180 grados. Si queremos que gire una vuelta entera, pues le pondríamos 360, etcétera. El rango que nosotros queremos que nuestro potenciómetro gire. Y ahora ya aquí, en ping, le tenemos que decir a qué salida hemos conectado el servo. Lo hemos conectado a la salida 9, acordaros que tiene que ser PWM. ¿Vale? Cogemos pin digital, estaba en la salida 9. ¿Vale? ¿Cuántos grados quieres que gire? Entre 0 y 180. Pues vamos a decirle que gire precisamente la variable que nosotros calculamos, que son, pues, es el potenciómetro. Y luego aquí se suele meter una pausa para que funcione más correctamente y no esté todo el rato intentando cambiar de posición, de en torno a 100 milisegundos, pero vamos, no es obligatorio. ¿Vale? Esto variará el tiempo de reacción del servo. Vale, pues si subimos eso, está ya cargando, finalizó. Vale. Ahora ya si nos ponemos en el mismo sistema de antes, veremos que si yo giro el potenciómetro, el servo gira justamente en la dirección y casi en tiempo real en la que yo giro el potenciómetro. ¿Veis? Es una forma muy fácil de controlar, por ejemplo, pues un vehículo o cualquier elemento de carga y descarga, ventanas, persianas, etc. Tiene bastante velocidad de reacción. El servo, como decía, pues depende, cada uno tiene una potencia, este es bastante grande, tiene ya, bastante fuerza, por eso lo alimentamos desde una fuente de alimentación externa. ¿Vale? El servo va a una fuente de alimentación externa y el Arduino controla la señal. Está haciendo cosas raras porque se me debe haber movido algún cable y pierde la referencia. Bueno, y eso es todo.